Muy bien, pues el día de hoy nos acompaña un invitado a quien agradezco muchísimo su tiempo, brindarnos este espacio para exponernos uno de los temas que vamos a abordar en esta unidad, en esta sesión, que se relaciona con el tema que tenemos asignado para la lectura del día de hoy sobre la teoría de los regímenes internacionales. El tema se relaciona mucho con los procesos de integración económica o también conocidos como el regionalismo en los estudios internacionales. Y para relacionar este tema vamos a hablar de otro muy importante que tiene que ver con la conformación y el origen de la nación. La nación que pues es un concepto muy importante para nosotros porque como bien sabemos es una unidad de análisis que ha sido tradicionalmente estudiada en nuestra disciplina. Ha tenido diversos cambios a lo largo de la historia, sin embargo, no pierde actualidad y por eso es que en esta ocasión estoy muy contenta de que podamos hacer una relación entre ambos temas, nacionalismo como un antecedente histórico muy importante para nuestra disciplina y después los procesos de regionalización que también han destacado mucho en las últimas décadas y que actualmente pues están en la discusión de nuestra disciplina. Así que sin más preámbulo me permito presentarles al maestro Juan David Echeverri Tamayo, a quien agradezco muchísimo por estar aquí. Voy a compartir un poco de su currículum en lo que puede ir compartiendo pantalla. Maestro, adelante, cuando usted decida ir compartiéndonos su presentación. Muy bien, pues él es licenciado en Historia por la Universidad de Antioquia en Colombia. Es maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador y redactor freelance sobre análisis internacional y político, así como también histórico. Sus líneas de investigación giran en torno a la nación, el nacionalismo y estudios de Medio Oriente, en la región de Medio Oriente, y concretamente ha estudiado el conflicto palestino-israelí. Así que para todos aquellos que pues estén interesados en la región del Medio Oriente o específicamente en este conflicto, así como en temas de nación y nacionalismo, creo que tienen una excelente referencia y pueden contactarlo pues para dudas que les puedan surgir. Y bueno, también no sin antes comentarles que es miembro del Seminario de Culturas de Medio Oriente en la Universidad Nacional Autónoma de México, así que también pueden pues consultar los distintos eventos y seminarios que se llevan a cabo en torno a este seminario. Gracias nuevamente, maestro. Procedo a darle la palabra y pues muchas gracias por estar aquí. Eh, Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Espero que la presentación que tengo preparada les sea interesante. En cualquier momento que tengan una duda, si es muy rápido, si no se está entendiendo lo que digo, no duden en decirme, levantar la mano, pues, y podemos resolver esas dudas conforme vayan apareciendo, porque, pues, es importante, no solamente, pues, como la charla magistral, sino también que ustedes planteen discusiones interesantes que nos puedan llevar a ciertas conclusiones y a ciertos caminos dentro de la exposición para que no se vuelva algo tan aburrido, por decirlo de alguna manera. Entonces, el día de hoy me voy a centrar en tres aspectos básicos, que sería entonces el nacionalismo, la nación y la relación que hay en estos momentos, en la actualidad, entre nacionalismo y regionalismo. Entonces, primero vamos a empezar con los orígenes del nacionalismo. El origen del nacionalismo se puede rastrear en la Baja Edad Media como una reacción al feudalismo y con mucha más claridad en el siglo XVIII y XIX, teniendo momentos, digamos, álgidos como la Revolución Francesa y se puede entender como una ideología que exalta el papel de la nación como entidad soberana en detrimento del poder del monarca absoluto. Entonces,
vamos a ver que el nacionalismo es una de las principales ideas de la Revolución Francesa, enmarcadas en la frase de que todos los pueblos tienen derecho a disponer de sí mismos. Es por eso que durante la Revolución Francesa aparecen muchas pinturas sobre la libertad guiando al pueblo de 1830. Eh, esta de acá, perdón, esta de acá, donde vamos a ver que los cuerpos políticos empiezan a representarse de una manera bastante diferente, en donde se genera un cambio claro en la forma en que se representan los cuerpos políticos europeos, que ya no son representados por el papel del gobernante, como lo vemos acá, sino por la acción del pueblo, que de alguna manera le da forma tanto al cuerpo político como a la nación como tal. Entonces, la idea de pueblo y de nación se fueron entrecruzando progresivamente durante estos siglos, adquiriendo el carácter de paradigma político por excelencia desde el siglo XIX. Irónicamente, a pesar de que fueron la Revolución Francesa y muchas de las ideas que trajo consigo, las que fueron, digamos, los grandes motores para propagar las ideas del nacionalismo, la soberanía popular y la nación en Europa, fueron también las tropas de Napoleón las que hicieron que estas ideas, digamos, tuvieran una materialidad dentro de los eh, es, eh, territorios europeos en una respuesta frente a las invasiones napoleónicas y un deseo de libertad frente a esta conquista francesa y, digamos, esa imposición de una forma de ver la vida, de ver la organización de los territorios que se estaba trayendo desde Francia. Desde Francia. Un ejemplo de esta relación entre las guerras napoleónicas y el surgimiento del nacionalismo y el triunfo de la idea de nación es que las pinturas de esta época o de épocas posteriores que intentaron representar las guerras napoleónicas, se comenzó a explicar las victorias que te habían tenido esos pueblos, como por ejemplo Prusia, como por ejemplo Italia, como un logro del pueblo que se articuló en milicias que resistieron a las tropas napoleónicas, argumentando que este fue uno de los factores principales para explicar la victoria contra Francia. Entonces ya no era la acción del rey la que había permitido la supervivencia de la singularidad de estas comunidades, sino que había sido la acción de un pueblo articulado que por medio de las armas había resistido al invasor extranjero. Vamos a ver entonces, por ejemplo, que ahora las victorias ya no eran las típicas pinturas del rey montando a caballo y siendo el victorioso que había conquistado pueblos extranjeros, sino que ya era el júbilo de las personas comunes, por decirlo de alguna manera, que tomaban las calles, que se apropiaban del territorio y que defendían la singularidad de su comunidad. Por lo tanto, esto les empezó a adjudicar ciertos derechos y ciertos deberes, cierta participación que durante las monarquías absolutistas no tenían en su momento. Entonces, esta, por ejemplo, es una representación de la entrada de Garibaldi durante el resurgimiento, durante el resurgimiento del nacionalismo italiano. Resurgimiento italiano, entonces, vemos acá cómo se representa la idea del pueblo como representante de los cuerpos políticos. Pero tal vez, digamos, la mejor pintura que, al menos en mi concepto, representa este cambio en el paradigma de la política europea es el cuadro de la carga de los mamelucos pintados por Goya en 1814, donde se representa claramente cómo, digamos, la defensa de la nación estuvo en manos de la gente común que se enfrentó a los horrores de la guerra, a soldados profesionales que habían invadido España y que, digamos, enfrentándose a estos invasores, pudieron mantener la singularidad de España, mantener a España como un cuerpo político separado, por ejemplo, de Francia, a pesar de la ineptitud de sus gobernantes, y de alguna manera se comenzó a pensar que la soberanía y por lo tanto la existencia misma de los cuerpos políticos no podía depender de la presencia de un rey, porque este rey podía ser, por ejemplo, derrocado, asesinado, extorsionado, y esto
podía poner en peligro la existencia misma de la nación. Es decir, entonces, por ejemplo, si la soberanía de un cuerpo político recae en el rey, basta con hacerlo dimitir o basta con sobornarlo o demás para que ese cuerpo político desaparezca y empiece a ser parte de otro cuerpo político X. Entonces, por lo tanto, la soberanía empezó a recaer en la noción de nación y el concepto, y ese concepto congregaba al pueblo, aunque este concepto de pueblo es muy abstracto y no vamos a entrar en él porque pues causa muchas discusiones, como por ejemplo quién es pueblo y quién no es pueblo, y digamos, es un término bastante complejo, pero generó esa abstracción de pueblo como defensor de la nación y como parte misma de la nación. Entonces, pudiendo exigir, por ejemplo, entonces mejores condiciones y una mayor representación dentro del Estado en la medida de que era el llamado a defender precisamente ese Estado y esa nación. Entonces, esto llegó a un punto cúspide, por decirlo de alguna manera, también en el Congreso de Viena, donde llegados este punto, la arbitraria división del mapa de Europa y la imposición de soberanos absolutos por el Congreso de Viena ya era inaceptable, puesto que el paradigma de la nación ya y su vínculo con el territorio ya era algo, digamos, de una manera irreversible y muchas veces inquebrantable, que cambió por completo esa forma de organización dentro de Europa, donde los territorios podían pasar de una mano a otra constantemente y que la gente no se preocupaba tanto por quién la gobernaba, sino por tener unas condiciones más o menos decentes de vida. Ahora el territorio y la soberanía y la autonomía empezaron a cobrar un valor central que ya no permitía estas divisiones territoriales pues tan arbitrarias que se habían generado hasta ese momento. Entonces, ya vamos entonces a adentrarnos en una definición ya más precisa de qué es el nacionalismo. Entonces, el nacionalismo está asociado con el referente y la forma de construir un Estado, debido a que se manifiesta cuando un elevado número de personas que ya se conciben a sí mismos como una nación y que comparten un todo espiritual, moral, material, entre otros factores, optan por formar un Estado normalmente independiente, dirigido por sí mismos. O bien en el momento en que varios estados cuyos miembros se relacionan sobre un conjunto de características incompatibles que les impiden ser una nación, sufren un proceso de homogenización, digamos, normalmente muy acelerada y desde arriba, sobre la población que compone esos estados, con el fin de inculcar en ellos sentimientos de identidad que que sirvan como cohesionadores para esa idea de nación, esa idea de Estado-nación. Entonces vamos a tener también algunas consideraciones sobre lo que es el nacionalismo. Entonces, una de ellas y una de las principales es que es erróneo pensar de que todas las naciones desean convertirse en estados, no todas las naciones quieren ser estados, que la mayoría de los nacionalismos surgieron en respuesta a la invasión, la amenaza extranjera, el colonialismo y en general la influencia de la otredad, o sea, del otro organizado, el que no hace parte de la comunidad propia, por decirlo de alguna manera, y que desarrollaron todos esos nacionalismos, justificaciones y formas de articularse distintas, aunque sí es cierto que comparten ciertas características entre ellos. Y también que algunos nacionalismos adquieren una dimensión supranacional, por ejemplo, el paneslavismo, el pangermanismo, el panislamismo, entre otros, disfrutando de una plataforma histórica, geográfica y cultural mucho más amplia de lo que estamos acostumbrados, como por ejemplo con el nacionalismo que puede haber en México. Hay también otros nacionalismos que son mucho más grandes y que aunque muchos de ellos no se han consolidado, pues también está esa posibilidad. Ahora vamos a hacer una pequeña definición también de qué es la nación, para que ahorita podamos entender en qué consiste, por ejemplo, esa confrontación hoy entre el regionalismo y el nacionalismo. Entonces, vamos a ver que durante todos esos procesos que hemos visto en Europa, aunque los vimos muy aceleradamente, pero pues más o menos se entiende la idea de qué es lo que estaba pasando. También habría que sumar, por ejemplo, las independencias de las colonias inglesas y las iberoamericanas, donde se empieza a instalar una idea de nación-pueblo. Entonces, estas naciones eran definidas como una comunidad ahistórica. ¿Qué quiere decir ahistórica? Que había existido desde siempre. Y natural, o sea, que era un hecho dado, un hecho que no se podía cambiar, un hecho que, digamos, que devenía de la naturaleza
y que estas naciones, pueblos, lo que hacían era darle legitimidad a los estados que se encargaban de representarlas. Entonces, también, a diferencia del Estado, se creía que el Estado era una creación artificial que podía ir mutando y demás, pero que la nación era algo natural e innegable. Esto comenzó un acelerado proceso, por ejemplo, de nacionalización de la historia, de las relaciones sociales, de los miembros de una comunidad y de las relaciones internacionales, convirtiendo a la nación precisamente en el paradigma político del siglo XIX y en algo que damos por sentados. Por sentado. Entonces, todos damos por sentado de que existe un mexicano, por ejemplo. Pero si nosotros nos vamos a estudiar la composición, pues, de la población mexicana y muchos de los pueblos que hay dentro de México, nos vamos a sorprender porque muchos de ellos, por ejemplo, te van a decir que no son mexicanos o que son una forma particular de mexicanos. Eso pasa, por ejemplo, mucho con comunidades indígenas que pueden ser en sí mismos unas naciones, que cumplen todas las características de nación. Muchas de ellas no quieren un estado propio, están bien siendo parte del estado mexicano, pero, por ejemplo, hay otras, y en el caso, por ejemplo, de la Amazonía colombiana pasa muchísimo, que se dicen a sí mismo parte de una nación y que quieren una autonomía no solo cultural para desarrollarse como nación, como cultura, sino territorial, que no quieren pertenecer o que no quieren por lo menos ser dominados por ese centro y por ese Estado-nación colombiano. Ya también, para hacer algunas precisiones entre nación y nacionalismo, vamos a ver que tanto la nación como el nacionalismo son construcciones derivadas de coyunturas históricas específicas que se remontan apenas hace unos pocos siglos y que se localizan especialmente en Europa. En consecuencia, por ejemplo, el surgimiento de la nación responde a determinadas regiones y no a una, digamos, aparición generalizada y cuasi inevitable. O sea, no es como un destino para la humanidad, sino que tiene un origen determinado que se fue dispersando y que se fue, digamos, estableciendo en todo el mundo, pero que no es algo homogéneo y que no es algo a lo que tienen que aspirar todos los lugares del mundo. También vamos a ver que la nación es una invención que no puede remontarse a momentos primigenios de la humanidad, y eso se ve mucho, por ejemplo, cuando escribimos la historia de nuestros países, porque entonces empezamos a decir, no sé, que por ejemplo los aztecas eran mexicanos, y pues es como decir que tienes una novia o un novio, pero ella o él no sabe que son tu novio o tu novia, ¿cierto? Porque entonces, ¿cómo vamos a decir que los aztecas son mexicanos o eran mexicanos si en ese momento ni siquiera existía la idea misma de México como la concebimos hoy en día? Entonces, esto de llevar la nación y la historia de la nación a momentos primigenios es un error muy común que cometemos y que hay que tratar de problematizar y de no caer en ellos. También vamos a ver que la nación se complementa continuamente y un montón de conceptos entre los que se encuentran derechos, ciudadanía, la ley común, el territorio, la etnia, centro y periferia, minorías, economía, nacionalismo, nacionalidad, entre muchísimos otros, lo que hace muy difícil un análisis objetivo y reducido y, digamos, concreto de lo que es la nación y el nacionalismo. Entonces, también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los principales criterios objetivos que, digamos, nos permiten saber que un grupo de personas es una nación, una comunidad es una nación, como lo pueden ser el territorio, la lengua, la cultura, el pasado común, o los subjetivos, que es el deseo de pertenecer a una nación, que digamos que son los elementos que normalmente se utilizan para otorgar esa categoría a una comunidad, no garantizan que exista una nación particular y mucho menos que esa comunidad quiera conformar un estado propio. También vamos a ver entonces que la nación es un producto histórico con un inicio muy claro y que posiblemente tendrá un final también, porque la nación es solamente una de muchas formas de organización humana que han pasado por el mundo. Y entonces, en la medida de que las condiciones en el futuro y que, por ejemplo, pase algo como lo que, no sé, como Mad Max, en un futuro posapocalíptico, vamos a tener que la nación podría desaparecer como centro de la política mundial y como forma de organización de las comunidades, o que podría pasar a un segundo plano, por ejemplo. Entonces tiene un inicio y puede tener un final, no es algo natural. También vamos a tener claro una cosa, y es que la totalidad de las naciones superan por muchísimo
la de los estados actuales. Solo México podríamos sacar un montón de naciones que conforman digamos, una identidad más grande que es digamos, México como tal. Entonces, para ilustrarles un poco esto y ser un poquito más claro, vamos a ver este libro que es tremendamente particular y que es muy diciente de lo que estamos tratando, y es un libro que nos va a hablar de la historia militar francesa. Pero ¿qué nos dicen? Vamos a hablar de que la historia militar francesa empieza con los galos y termina, en este libro al menos, con Napoleón. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera lo que se está interpretando es que tanto los galos eran franceses. Entonces acá tenemos un claro ejemplo de esto, de cómo digamos, la nación y el nacionalismo empieza a permear todo y todo se empieza a interpretar en una tónica nacional. Desde los éxitos individuales, por ejemplo, como cuando decimos que porque alguien gana un premio internacional o en un deporte o en un partido de fútbol, lo que sea, el que gana supuestamente es el país. O sea, cuando se gana una medalla olímpica, gana México, por decirlo de una manera. Entonces todo se empieza a interpretar en una tónica nacional, inclusive esa historia. Entonces todo se empieza a generar una tónica nacionalista y eso se llama una teleología de la nación. O sea, todo pasado y toda acción individual o grupal se empieza a interpretar como parte de esa historia nacional y se empieza a tener una interpretación nacionalista de esas historias que muchas veces son cosas totalmente particulares y que nosotros les damos ese significado nacional. También vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño cuadro que nos va a mostrar cuántas naciones existen hoy con potencialidad de convertirse en estados. Entonces, a pesar de que hoy hay muchísimos estados, podrían existir muchísimos más y constantemente van a poder salir más estados, como pasó, por ejemplo, en la división de Sudán, que es prácticamente ayer. Entonces, vamos a ver que constantemente se puede generar, o sea, la nación y el estado no son cosas inamovibles, sino que pueden estar cambiando, se pueden disolver y se pueden juntar varios proyectos políticos, por ejemplo, identitarios también. Entonces también vamos a ver que la interpretación precisamente que les digo de todo hecho como una cuestión nacional, se puede ver, por ejemplo, las pinturas, y vamos a ver cómo las pinturas que se empiezan a hacer desde el siglo XIX en adelante se parecen muchísimo y tienen representaciones muy parecidas de cómo se van generando y cómo se generan esos mitos de la nación para generar la identidad. Y aquí lo vemos precisamente en tres casos diferentes: Italia, Prusia, y este no recuerdo bien quién es, pero pues vemos que son imágenes muy parecidas de cómo surgen estas naciones. Entonces vamos a hablar ahora de los componentes de la nación, y uno de ellos es el territorio. Entonces vamos a ver que los estados modernos, normalmente que se vinculan con la idea de nación, se dota a la nación de una potestad soberana, o sea, que solamente ella puede actuar sobre un territorio determinado, dándole a esta relación un contenido moral, un contenido político y ontológico, y convirtiendo al territorio en uno de los principales elementos de la nación, en la medida de que es lo que permite consolidar las aspiraciones políticas y soberanas de esa nación. Y también vamos a ver entonces que el territorio propio es un requerimiento obligatorio porque es donde se plasman las fronteras, o sea, el límite entre lo que soy yo y lo que va a ser el otro, por ejemplo, entre lo que es Estados Unidos y lo que es México, y porque es en la frontera donde se manifiesta hasta, como les digo, hasta dónde va el yo, dónde empieza el otro organizado y sirve de base para la representación de esa nación. También vamos a tener otro elemento muy importante que es la identidad. Entonces, vamos a ver que en muchas organizaciones políticas tempranas, los individuos tenían muchísimas identidades, tenían múltiples identidades que pertenecían a diversas colectividades y que podían ser, digamos, extraterritoriales o partes de unidades territoriales distintas, respondiendo a todo tipo de identidades como la étnica, la religiosa, la lingüística, la cultural, la social, familiares, tribales, entre muchas otras. Entonces, estas identidades y las dinámicas de sus lealtades se aceptaban porque se concebía como partes intrínsecas de la vida comunitaria, limitándose, por ejemplo, entonces,
la relación entre estas identidades y el gobierno central, por decirlo de alguna manera, a la obediencia al gobernante. Entonces, mientras estas identidades respondieran y, digamos, tuvieran lealtad frente al gobernante, no había ningún problema. Entonces, en oposición, el Estado moderno ensalza la identidad territorial y niega el hecho de que sus miembros posean identidades múltiples, lazos de intereses o afecto y fidelidades que sobrepasen su responsabilidad con la nación. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo para que entendamos esto. ¿Alguien me puede decir a ustedes de dónde vienen estas personas? ¿Estas personas son de qué nacionalidad, dirían ustedes hoy? ¿De dónde vienen estas personas? ¿Quién se anima a decirme de dónde vienen? ¿Mm? A ver. Claro, Jennifer. No sé, tal vez de Medio Oriente por la forma en que se visten y lo que traen en su cabeza. Perfecto, Medio Oriente. ¿Alguien más? ¿Qué más? La señorita Sofía. Pues yo no sabría decir como un país en específico, pero me recuerda como a esta época de las mil y una noches por sus atuendos. Como árabes o como otomanos, por ejemplo. Sí, sí. Exacto. Sin embargo, vamos a ver que estas personas que ustedes ven acá son nacionalistas griegos. Son algunos de los principales luchadores por la independencia y por la nación griega en su momento. Y vamos a ver cómo, a pesar de que ellos, formando parte del Imperio Otomano, se vestían a la moda a la moda otomana, generaban partes de, digamos, sincretismos con la cultura otomana, también permanecían con todo esas bagaje cultural, con toda esa historia, con las costumbres griegas que les permitieron más adelante obtener su independencia. Entonces, por ejemplo, esa es la diferencia entre un Estado multinacional y un Estado-nación moderno. Porque dentro del Estado-nación lo que se busca es de alguna manera sincretizar y volver, digamos, un todo de esas identidades, y dentro de los estados multinacionales, de alguna manera se permitía gran libertad de estas identidades sin la necesidad de que se integraran completamente a ese proceso estatal, siempre y cuando tuvieran lealtad frente al gobernante. Y eso es lo que hablamos de la diferencia entre la identidad que se veía antes y la identidad que se ve posteriormente al establecimiento de la nación y el nacionalismo como paradigma político en el mundo. Entonces también vamos a ver otra cosa, y es, por ejemplo, el recurso de la cultura, la etnia y la raza. Entonces, esto es muy importante y es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que a pesar de que el término de nación debe ser diferenciado del concepto de raza, es muy común que nación etnia y raza se confundan, siendo la raza, por ejemplo, la raza blanca, caucásica, la negra o negroide, la amarilla o mongoloide y la cobriza. Entonces, al mismo tiempo, se ha querido atribuir a cada grupo etnográfico y especialmente lingüístico una soberanía equivalente a la de los pueblos existentes, o sea, la soberanía de los estados-nación. Vamos a ver entonces que la raza es una categoría que busca una diferenciación de las personas por sus características fenotípicas, mientras que un grupo étnico se distingue por 4 características. Vamos a ver que tiene que tener un sentido común y compartido de origen, también tiene que tener una historia más o menos común del grupo y una confianza en su destino como comunidad. También vamos a ver entonces como tercer punto que debe tener una individualidad cultural colectiva y un sentido de solidaridad colectiva, porque sin eso no se puede generar pues como esa identidad y esa apropiación. Entonces, ahora vamos a ver entonces ya el regionalismo versus los regionalismos versus el nacionalismo. Entonces vamos a ver que si bien en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, por ejemplo, con sus 2 momentos más importantes como son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que la idea de nación, nacionalismo y Estado-nación, digamos, fueron el centro de toda esa política, y los 4 pilares que determinan estas formas de organización, como lo son el territorio, la población, el gobierno y la soberanía, todos ellos dominados por algo que en las relaciones internacionales es básico, como lo es el interés nacional, marcaron por completo la historia del mundo hasta ese momento. Sin embargo, vamos a tener en la Segunda Guerra Mundial un momento de inflexión donde se comenzó a experimentar un cambio en la política internacional, donde se comenzaron a crear varios procesos de integración regional
a nivel, digamos, de algunos territorios, de algunas regiones del mundo, pero también a nivel mundial, como lo es el caso, por ejemplo, de la ONU, de la Unión Europea, de la OTAN, entre otros. Y estos proyectos de integración empezaron a relativizar todos los conceptos que hemos hablado anteriormente, como son, por ejemplo, la soberanía nacional, abandonando, por ejemplo, la rigidez de las fronteras estatales y, digamos, la capacidad, como la capacidad unidireccional de estos estados de dominarse a sí mismos y de crear sus propias leyes y demás, en la medida de que también buscaron establecer, por ejemplo, identidades mucho más amplias que permitieran a varios estados-nación trabajar en conjunto. Entonces, como vemos, se relativiza la soberanía nacional en la medida de que, por ejemplo, se crean regulaciones internacionales que lo que buscan es, digamos, estandarizar ciertos niveles de relaciones comerciales, de relaciones políticas, de priorizar unas cosas sobre otras, que antes era digamos, una responsabilidad absoluta y, digamos, intocable de los estados-nación, y que ahora es un negocio constante entre estas entidades supranacionales y los estados-nación. Entonces, aquí es muy importante porque, digamos, antes de esos proyectos de regionalización, también habían, digamos, cuerpos políticos que representaban a muchísimos pueblos y que eran uniones gigantescas de pueblos que de alguna manera convivían entre sí y tenían una misma administración, un mismo gobierno. Entonces, por ejemplo, habría que diferenciar, por ejemplo, de cuerpos políticos como el Imperio Austrohúngaro, en donde convivían muchísimos pueblos que hoy son Estados-nación, como por ejemplo los austriacos, los checos, los eslovacos, los parte de ucranianos y demás, de lo que puede ser hoy, por ejemplo, la Unión Europea, porque funcionan de manera totalmente distintas. Unos son imperios multinacionales y otros son proyectos regionales donde se congregan por medio de ciertos acuerdos diferentes estados-nación que sin embargo pueden salir de esas organizaciones con relativa facilidad, como ocurrió con Inglaterra hace poco y con el Brexit. Un momento, por favor. Bueno, entonces acá vamos a ver entonces, un poco cómo se generan esos proyectos de integración regional, es cómo se crean instituciones comunes, cómo se crean, por ejemplo, principios como la democracia para unirlas, leyes comunes, se generan integración económica, se generan pactos que de alguna manera influyen dentro de todos los estados miembros, se generan burocracias, se generan formas de crear leyes que afecten a la comunidad y no solo a partes de esa comunidad, y eso nos va a llevar entonces a una configuración muy particular que hasta hace poco se veía como imposible, en la medida que era el Estado-Nación el único responsable de crear, por ejemplo, leyes, y no como digamos, no como ese caos que antes se planteaba, y ahora se genera como unas leyes de juego que de alguna manera empiezan a marcar la política de los estados-nación. Esto genera cosas positivas, como pueden ser, por ejemplo, el que se pueda generar movilidad dentro de estas unidades regionales, de que puedan pasar mercancías, de que se pueda compartir conocimientos, se puedan generar proyectos de industrialización, de producción y demás cosas, pero también genera otros problemas, porque no todas esas leyes que vayan a venir del centro van a ser aceptadas por las partes que la conforman. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que benefician, por ejemplo, no sé, a Holanda o a Alemania o a Francia, van a, por ejemplo, afectar los intereses de España, de Grecia, de Italia, y por eso van a generarse siempre tensiones dentro de estos grupos. Entonces, vamos a ver que la aparición de estos cuerpos políticos supranacionales entran en conflicto directo entonces con el interés nacional, puesto que el interés nacional empieza a tenerse que subordinar progresivamente a los intereses comunes del conjunto de la Unión que se está construyendo. Entonces, tal vez el caso más
mencionado el regionalismo en la actualidad es la Unión Europea, fundada en 1993, aunque antes tenía pues antecedentes como la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, pero digamos que de alguna manera fue transitando poco a poco y tuvo varios niveles de integración que fueron desde lo económico en un primer momento hasta lo legislativo en el día de hoy. Entonces, vamos a ver que entonces que para entender mejor este fenómeno que está ocurriendo, esa relación entre regionalismo y nacionalismo, podríamos mencionar el caso de los pescadores españoles, quienes tienen fuertes restricciones a la cantidad de peces que pueden pescar, debido a que la Unión Europea busca generar ciertos equilibrios dentro de los Estados miembros al imponer cuotas de producción que no permitan que unos estados se impongan sobre otros. Sin embargo, este tipo de medidas naturalmente afectan directamente los intereses nacionales de países como España, que son punteros en actividad pesquera, a quienes le convendría muchísimo más maximizar lo más que puedan la pesca con el fin de aprovechar el libre comercio de Europa. Y entonces digamos, este enfrentamiento o esta disonancia entre los intereses nacionales y los intereses supranacionales, lo que va a generar es un conflicto directo entre el nacionalismo y el regionalismo. Y vamos a ver entonces, tal vez eso suena un poco más complicado, un poco bastante complicado, pero vamos a permitir que nos lo expliquen los pescadores españoles directamente. ¿Cuántos años lleva usted pescando? 44 años. 44 años. O sea, usted ha conocido la época de antes de entrar en la Unión Europea y la de después. Y la de después, sí. ¿Ha habido mucha diferencia? Sí, muchísima. Sí, porque España entró de mala manera en la Unión Europea. Entramos por la puerta de atrás, entonces nos quitaron muchísimos cupos. Y nos bajaron muchísimo el sistema de pesca, nos lo bajaron muchísimo. Y después nos hicieron desguazar al 50% de la flota de España. ¿Qué diferencia había entre la pesca y la producción española, la producción del sector primario hace 40 años a hoy? Pues el sector primario de la pesca en España hace esa época, pues era la primera de Europa, no sé si todavía sigue siendo, todavía la primera o la segunda está, pero antes era la primera y igual era la segunda mundial. Entonces, como vemos, en palabras de este pescador español, nos va a mostrar entonces cómo el nacionalismo y el regionalismo van a entrar en conflicto en la medida de que, digamos, defienden cosas radicalmente opuestas, por decirlo de alguna manera. Entonces, también tenemos que tener en cuenta en que, digamos, en las últimas décadas, a pesar de que se ha hablado muchísimo de regulaciones internacionales, de integración regional, de valores comunes, de derechos universales, entre otros muchos factores, lo cierto es que los cambios en las formas de organización humana son muy lentos y las mentalidades de las personas, digamos, cambian muy lentamente. Para que se produzcan estos cambios muchas veces se necesitan siglos y muchísimo más tiempo en algunas ocasiones. Entonces, también vamos a ver entonces que un ejemplo de esto es que, digamos, cuánto tiempo tuvo que pasar para que se abandonaran los sistemas esclavistas y feudalistas, por ejemplo, y qué rezagos todavía tenemos de las prácticas que se llevan a cabo en esos momentos en nuestras estructuras políticas, sociales y económicas actuales. También vamos a ver entonces que no es de extrañar que los avances del regionalismo que se han llevado hasta el momento no impliquen que el Estado-Nación haya dejado de ser la entidad básica del sistema internacional en la actualidad. Lo sigue siendo a pesar de los avances que se han hecho o de los avances que se han hecho a nivel de proyectos de integración. Para ejemplificar rápidamente esto de cómo es tan lento el cambio de las estructuras y cómo muchas de ellas ni siquiera se terminan por superar, vamos a ver, por ejemplo, acá una noticia de RT Noticias que nos habla de varios procesos de esclavitud moderna y cómo se está legislando en Europa para que las empresas europeas no utilicen esta mano de obra esclavizada. Entonces vamos a ver, como dice bien la noticia, que hoy en día se habla de 24.9 millones de personas sometidas a trabajo forzoso, que puede ser el trabajo forzoso, pues, por ejemplo, en construcción y demás, pero también trabajo forzoso sexual y de varios tipos. Y también vamos a ver, por ejemplo, acá el caso de lo que sucedió o lo que se comprobó en Libia, y son los mercados de esclavos modernos que se están viendo dentro de Libia, donde los señores de la guerra
lo que hacen es comerciar con vías humanas en estos mercados de esclavos en Libia, en donde se venden muchos de estos migrantes subsaharianos de la África subsahariana que están tratando de llegar a Europa. Entonces vemos cómo muchas de esas estructuras se mantienen aún hoy en día. Entonces, para decir que desde la finales de la Segunda Guerra Mundial al día de hoy, el Estado de Nación haya dejado de ser el centro de la política mundial. Entonces, tal vez la prueba más importante de la fragilidad de los regionalismos que se han construido hasta el momento es el caso de la inexistencia de una política exterior unificada a nivel europeo, por ejemplo, junto a la falta de una identidad colectiva, digamos, lo suficientemente sólida para garantizar la existencia comunitaria y la existencia de la Unión Europea como tal. Entonces, en buena medida, digamos, esta falta de una política exterior común se puede explicar, digamos, porque la política exterior ha sido normalmente utilizada como una herramienta, una de las herramientas más importantes para la construcción nacional. Entonces, la política exterior es un privilegio que los estados-nación se han dado a sí mismos, por decirlo de alguna manera, que es, digamos, la base de cómo se relacionan tanto con su población local como con, digamos, los otros estados. Entonces, vamos a ver entonces que los miembros de la Unión Europea van a tener una gran reticencia a lo que es renunciar a atributos que de alguna manera son vitales para su existencia singular como comunidad, o sea, para ser españoles, para ser franceses, para ser italianos. ¿Cuáles son esas características que, por ejemplo, se podrían perder si existiera una política exterior común para toda la Unión Europea? Por ejemplo, el derecho a ir o no ir a la guerra, que es uno de los atributos principales del Estado, el de mantener o no acuerdos económicos con otros países, el de expandir las relaciones políticas, económicas y estratégicas con países ajenos a la Unión Europea, por ejemplo, y el ganar, por ejemplo, el apoyo de países extracomunitarios para sus propios intereses. Entonces, por ejemplo, es algo que se ha discutido muchísimo entre la Unión Europea y es, por ejemplo, con qué países se puede relacionar la Unión Europea, porque los valores que se supone que a falta de una identidad dura como la que puede tener México, que es esa identidad del mexicano, así fuerte y que de alguna manera ya está muy bien consolidada, se supone que la Unión Europea se basa en principios, como por ejemplo la democracia, los derechos humanos, etc. Pero entonces, ¿cómo puedes reconciliar esa identidad a partir de principios con el realismo de tener que negociar con dictaduras, con gobiernos autoritarios y demás, por ejemplo, en la península arábiga y en el norte de África? También vamos a ver, por ejemplo, que eso genera una amplia, digamos, disonancia entre varias partes de la Unión, porque hay, digamos, diferentes niveles económicos, diferentes niveles de desarrollo, y vamos a ver, por ejemplo, como un país como Polonia, que ha subido su PIB per cápita, su desarrollo como país muchísimo, a pesar de tener un gran interés de que la Unión Europea exista, también es uno de los países más euroescépticos. ¿En qué medida? De alguna manera ellos lo que quieren es lleguen los recursos europeos, porque eso es lo que nos beneficia, que lleguen todos esos recursos europeos desde Bruselas, pero no se metan con la forma en que organizamos nuestra, digamos, soberanía nacional, la forma en que organizamos como país, y, por ejemplo, no tengamos temas como la migración y otras cosas que son problemáticas dentro de la identidad polaca y la forma en que se estructuran esos países, pero también pasa, por ejemplo, en Hungría, en República Checa y en otros lugares de Europa del Este. Entonces, como vemos, ahí está ese conflicto constante entre, digamos, las fuerzas que tratan de cohesionar la Unión Europea, pero también las que tratan de implosionar la Unión Europea. Para entender un poco esta relación del el yo y el otro, porque algunas veces tal vez pueda sonar eso un poco diferente, un poco complicado, esto de el yo colectivo y el otro organizado, me gustaría que viéramos un tráiler pequeño de un juego de Assassin's Creed que me parece que plasma muy bien cómo se crean los mitos nacionales, cómo se crean la idea de una nación
cómo se plasma el nacionalismo y cómo se genera la idea del yo y del otro. Cuando yo sacrifico mi vida por defender lo que es nuestro. Cuando yo digo no a una ley que nosotros no votamos. Cuando yo dejo de alimentar a un imperio al otro lado del mundo. Cuando yo soy prisionero, pero no acepto sus normas. Cuando yo pido a Dios que mire hacia otro lado. Cuando yo me niego a aprender la historia de un país que nunca veré. Cuando yo decido que serán ellos, no nosotros. Entonces, como vemos, y centrarnos un poco en esa parte final que pusieron en ese tráiler, es precisamente esa idea de serán ellos y no nosotros, ¿cierto? Y eso va a pasar muchísimas veces, por ejemplo, en la Unión Europea, cuando se dice, no, una cosa es que tengamos relaciones económicas y otra cosa es que seamos nosotros a nivel de la legislación, por ejemplo, al nivel de que desde Bruselas se puedan imponer normas a otras cosas. Es como podemos ver, siempre van a haber fuerzas que intentan integrar, pero también fuerzas que intentan desintegrar. Y entonces es esa relación continua entre el Estado-nación, la nación y el nacionalismo y los regionalismos. Entonces vamos a ver que en pocas palabras las instituciones de la Unión Europea y los asuntos que competen a estas todavía se encuentran subordinadas a las políticas exteriores nacionales, a la política exterior nacional y a la política interna de los Estados miembros, y que por lo tanto la soberanía y el interés nacional de cada miembro sigue siendo parte importante y parte determinante en cómo se desarrolla la política de la Unión Europea y su futuro. Entonces, como vemos ahí, por ejemplo, el triunfo de los sectores más nacionalistas de esos estados en Francia, en Italia, en Hungría, en Polonia, en Inglaterra, y por ejemplo el surgimiento de los nacionalismos. Estas son imágenes de varios de los, digamos, mítines y marchas nacionalistas en Polonia, que hoy en día van a poner muy en duda, por ejemplo, el alcance de la frontera, por ejemplo, a nivel europeo. O sea, hasta el alcance, hasta dónde puede llegar la Unión Europea y hasta qué punto va a llegar la Unión Europea. Entonces aquí ya vamos a entrarnos pues como en algo ya más específico, y es por ejemplo entonces las fronteras de los proyectos regionales. Entonces vamos a ver que en las relaciones internacionales se está presentando un gran debate en torno a la definición de territorialistas y globalistas de la frontera. Entonces, tomando como ejemplo la Unión Europea, hay personas que afirman que la Unión Europea se caracteriza por fronteras territoriales duras al estilo tradicional. O sea, por ejemplo, donde está el muro entre México y Estados Unidos, esa frontera física y inquebrantable, o sea, que está ahí y que la puedes de alguna manera ver con ese muro, pero también van a ver que personas que dicen que esas fronteras ya no son tan fuertes y tan marcadas como antes, y que se convierten más en fronteras difusas, que ahorita vamos a explicar un poco a qué se refieren. Entonces, los territorialistas priorizan entonces una visión donde la Unión Europea avance hacia un proceso de adquisición de las características básicas de un Estado, es decir, unas fronteras delimitadas físicas y una población, unas leyes comunes, un gobierno y demás, queriendo instalar fronteras duras del estilo tradicional para garantizar la existencia de la Unión Europea. Entonces, vamos a ver que en contraposición a esta posición va a haber otro grupo de personas que lo que nos van a decir es que en lugar de los clásicos estados westfalianos, que son todos los que normalmente conocemos, incluido México en ellos, lo más probable es que tengamos en el futuro un tipo de imperios neomedievales caracterizados por autoridades separadas, solapadas, o sea, que se van generando unas sobre otras, pero que no son tan jerárquicas, por decirlo de alguna manera, soberanías compartidas que les
que, digamos, tengan instituciones muy diversificadas y que tengan muchísimas identidades culturales dentro de sí. Entonces, frente a esto, si bien esa es una visión que muchos expertos dicen que es algo interesante y que es el futuro de la humanidad, estas, digamos, ideas de unas Estados-nación desdibujados, o sea, en fronteras mucho más abiertas y mucho más interdependientes, los nacionalistas dicen que esto es un peligro. Y entonces lo que abogan es por una soberanía nacional dura, al estilo tradicional, abandonando, por ejemplo, o abandonando la Unión Europea o transformándola y generando simplemente una unión económica al estilo de los primeros inicios de la Unión Europea y abandonando todo proyecto de integración política, que es lo que ellos consideran más peligroso, esa injerencia extranjera dentro de las políticas nacionales. También vamos a hablar de un gran proteccionismo y una gran intervención estatal por parte de estos nacionalistas y también una visión de la inmigración y las diferencias culturales como una amenaza considerable, una amenaza real a la identidad y a la seguridad nacional de los Estados-nación y de los miembros de la Unión Europea. Entonces, en contraposición, los globalistas ven en la Unión Europea el mejor ejemplo de un mundo en donde la gobernanza y las fronteras difusas son la normalidad. ¿A qué nos referimos con estas fronteras difusas? La Unión Europea tiene varias fronteras. Estaría la frontera geográfica, que de alguna manera sería la que marca la separación entre los miembros y los no miembros, como lo vemos acá, en donde hay estados, por ejemplo, bálticos, que no pertenecen a la Unión Europea, pero también en la frontera frente al enemigo común, por decirlo de alguna manera, o sea, el tradicional enemigo común, que es Rusia. Aquí, por eso tenemos, por ejemplo, la existencia de la OTAN, que aunque se critica que hoy en día es un organismo pues innecesario, pues existe ahí y es precisamente por esa frontera física que se intenta plantear frente al otro concebido como Rusia. Pero también va a tener una frontera ideológica, en la medida de que vamos a tener unos estados centrales, por decirlo de alguna manera, que priorizan, digamos, elementos como la democracia, los derechos humanos y otras cosas, frente a otro grupo de estados que, si bien hacen parte de la Unión Europea, no comparten necesariamente estos principios, como Polonia, Hungría y otros estados de Europa del Este, que tienen una configuración bastante distinta y tienen una historia bastante distinta a lo que es la Europa Central y que por lo tanto no comparten necesariamente los ideales de la Unión Europea, pero que sí se benefician de varias de las instituciones de la Unión Europea. Por eso también vamos a tener entonces los otros cercanos como Turquía, como tercer país seguro para la migración, que de alguna manera empiezan a ser partes de una frontera de seguridad europea. Entonces ahí vemos cómo la frontera no solamente se convierte en una cosa física, sino en un factor físico, sino que empieza a ser matizada por diferentes razones. Esto implica entonces que cada vez es más difícil distinguir entre lo que es competencia exclusiva de un Estado soberano, siendo mucho más complejo también determinar si aquello sobre lo que se está discutiendo ocurre o es solo competencia de las fronteras de un Estado-nación. Además de que, por ejemplo, cuestiones como el crimen organizado se está convirtiendo cada vez más en crimen multinacional, por decirlo de una manera, o sea, que se dispersa por diferentes lugares. Entonces la seguridad también se vuelve común. Entonces, en el primer caso, o sea, en el de los territorialistas, vamos a ver que la noción de frontera dura asociada a fenómenos como por ejemplo el régimen Schengen, donde se establecen los límites de la movilidad comunitaria de personas y de bienes y se establecen límites para generar, digamos, seguridad dentro de los estados de la Unión Europea. Es una de las tantas fronteras, pero también vamos a ver que en un segundo caso se pone, por ejemplo, la extensión de las políticas de la Unión Europea, como pueden ser digamos, esas políticas como una extensión de la frontera europea, como pueden ser los programas de cooperación con los países cercanos, por ejemplo, en el norte de África y en Medio Oriente. Lo vamos a ver, por ejemplo, con Israel, que es un país que constantemente quiere entrar a la Unión Europea y que de alguna manera hace parte de las fronteras de la Unión Europea en ciertos aspectos específicos.
También vamos a ver entonces que en los acuerdos de tercer país seguro, de incentivo de prácticas de la democracia, de acuerdos comerciales preferenciales, entre otro tipo de medidas que de alguna manera lo que buscan es extender la frontera de la Unión Europea. Entonces, esto crea una dicotomía entre los principios de las fronteras tradicionales defendidas por el nacionalismo y las fronteras menos territoriales, menos físicas y más complejas y, digamos, menos visibles de alguna manera, mucho más abstractas, muchas veces basadas en principios del globalismo. Y creo que ya con eso podríamos finalizar la presentación. Espero que haya sido clara y podemos abrir una ronda de preguntas, una discusión, comentarios, demás que ustedes quieran compartir o que quieran presentar. Un momento. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias por esta rica presentación. Muchos conceptos, muchas ideas, una explicación en verdad excelente. Espero que les haya gustado a las y los estudiantes, espero que la hayan aprovechado. Sin duda, pues bueno, es un tema de largo alcance, ¿no? El maestro Juan David es experto en este tema, así que bueno, ahorita por cuestiones de tiempo quizá fue una presentación un poco apresurada. Sin embargo, creo que pues, nos explicó con ejemplos y con mucha claridad de qué se trata el concepto y el fenómeno pues, de la nación, del nacionalismo, y finalmente cómo lo estamos relacionando con el tema de nuestra unidad, ¿no? Que es regionalismo. Entonces, pues sí, abrimos un breve espacio a ver si alcanzamos a unas 2 o al menos máximo unas 3 preguntas, dado que, como les comenté, el maestro tiene un compromiso y pues no nos puede acompañar mucho tiempo más, pero al menos si alguien tiene algún comentario, alguna duda concreta, pueden aprovecharlo en estos minutos, adelante, y si no, de todas maneras pueden establecer contacto directo con él, si hay alguna otra cosa en la que quieran abordar, ¿no? Algún otro aspecto que quieran profundizar, en el que hayan tenido dudas, adelante, pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta o algún comentario, también relacionado con la lectura que hicimos pues para el día de hoy, sobre la teoría de los regímenes internacionales, que, bueno, por supuesto es un tema que se toca aparte, pero que está directamente relacionado. Básicamente lo que aquí estamos discutiendo es justamente las distintas interacciones a distintos niveles que hay entre, pues, las naciones, los estados nacionales y todos esos cambios que han habido en estas comunidades. Como nos dijo el maestro, esto está sujeto a cambios, no es algo fijo, ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y es importante que tengamos presente, pues, qué tipo de características tiene cada una de estas formas de organización social y política, porque de eso también depende la forma en la que se relacionan en lo que actualmente conocemos como procesos de integración regional, ¿no? Que no sé si ya se los comenté, pero es uno de los temas fundamentales de nuestra disciplina. Si hay algo que las y los internacionalistas estudian a profundidad es los procesos de integración, los regionalismos. Así que para todos aquellos y aquellas que deseen estudiar esto a profundidad, también vale decir que los seminarios de estudios regionales pues van a volver a tocar estos temas. Entonces, adelante, Marla, luego Jimena, luego Miguel Ángel, por favor, adelante. Gracias, buenos días. Me gustó mucho la exposición, igual lo relacioné mucho con la lectura que hicimos respecto a los regímenes internacionales. Y bueno, en esta lectura hablábamos sobre la cooperación, ¿no? En términos del realismo, ¿no? De que pues hay estados que sí buscan la cooperación, pero a partir de pues sus intereses propios, ¿no? Y bueno, buscan más como sus beneficios, se enfocan más en los costos y beneficios de la cooperación y tal. Pero de todos modos, sigue habiendo pues una hegemonía o siguen habiendo relaciones de poder donde se siguen dominando a estos estados débiles, ¿no? Y
¿cómo se podría caracterizar en primera estos estados débiles? Porque a veces me cuesta un poco de trabajo, o sea, estos estados-nación son débiles debido a qué circunstancias, y por otro lado, si estos regionalismos, en estos regionalismos se puede ver una disminución de esta relación de poder en la que pues dominan ciertas naciones. Bueno, no sé qué opinión tengas sobre eso. Bueno, es una pregunta muy interesante. La primera cosa es que, claro, está muy relacionado con todo lo que tenga que ver el realismo y el idealismo, o sea, y el liberalismo, pues, son como vertientes de alguna manera de esa discusión. Esa discusión no es nueva, ya se viene realizando desde hace tiempos, por ejemplo, con la idea de que por donde no pasan comercio no pasan, por donde pasa el comercio no pasan las guerras, por ejemplo, y todo eso. Entonces, la cooperación versus el caos del sistema internacional. Entonces algunos van a decir que no, que a nivel internacional no puede haber un organismo que controle, porque precisamente no se pueden generar las bases para que, por ejemplo, puedas juzgar un Estado verdaderamente, a no ser que le pongas sanciones económicas y demás, que a veces afectan mucho más a la población que al mismo Estado, muchísimas veces más efectivo hasta para consolidar el poder de ese Estado o ese gobernante, porque lo que hace es que se vuelva mucho más autoritario. Entonces no está muy claro de que esos castigos económicos sean tan efectivos, pero entonces te van a decir algunos que no existe cooperación, que todos los estados van a velar por sí mismos siempre, y también van a haber otros que te van a decir que no, que sí, que se puede cooperar, que antes por el contrario, que la cooperación es el fin último de los estados, en la medida de que la guerra muchísimas veces no les proporciona las suficientes ganancias como o ni siquiera les garantiza que siempre vayan a existir, porque hoy tú puedes ser el hegemón, pero mañana quién sabe, ¿cierto? Hoy tú eres el que manda, pero como le pasa, por ejemplo, hoy a Estados Unidos, y que ya está poniendo su atención en China, no quiere decir que Estados Unidos vaya a caer en picada y que mañana vaya a ser África, no, o sea, Estados Unidos está teniendo un proceso de decadencia en algunos puntos, de merma de su influencia internacional frente a China. Entonces vamos a ver cómo tú puedes ser hoy el estado más poderoso del mundo, pero mañana puede surgir un competidor. Mañana te pueden superar tecnológicamente y mañana puede sufrir una revolución interna. Entonces vamos a tener siempre esa relación, o sea, no es algo nuevo, sino que se viene discutiendo. Sin embargo, las relaciones humanas sí siempre se caracterizan, y eso sí creo que debemos ser un poco realistas al verlo, y es que las relaciones entre humanos siempre son complejas porque en la mayoría de las veces van a tender a superponer intereses, y por lo tanto los intereses de aquel o de aquella que puedan de alguna manera materializar mejor sus intereses van a sobresalir sobre los otros, ¿cierto? Entonces, en una relación entre dos estados, muchas veces la fragilidad de un estado X al relacionarse con otro no solamente se puede explicar por la influencia imperialista del más poderoso, sino también por las carencias y por las falencias propias del sistema de organización que aplica dentro de su territorio. Entonces, no sé, una relación entre México y Estados Unidos. Una relación entre México y Estados Unidos puede ser muy provechosa para México, muchísimo, porque el dinero que se mueve ahí, la tecnología y un montón de cosas son gigantescas. Es un nivel de comercio y de oportunidades gigante que tiene México con Estados Unidos. Sin embargo, los intereses de Estados Unidos siempre se van a imponer, o casi siempre se van a imponer, en la medida no solo de que Estados Unidos es mucho más poderoso que México en muchos factores, sino que también porque México tiene estructuras propias que lo que debilitan es su acción frente al otro. Entonces, no sé, la corrupción, por ejemplo, la debilidad institucional de México, precisamente, por ejemplo. Entonces, todos esos factores que son internos, que se combinan con factores externos, se pueden explicar por qué los estados quedan subordinados unos a otros. Además de que, por ejemplo, muchos estados y muchas sociedades no quieren cambiar. También es algo que tenemos que tener en cuenta, porque es que el cambio es doloroso, precisamente. Y, por ejemplo, tú convertirte en Alemania siendo España es un cambio muy doloroso, porque España puede ser una de las grandes economías del mundo, un país desarrollado, un lugar que quisiéramos visitar por muchísimas cosas,
es un lugar con muchas oportunidades, y etcétera, pero también es un lugar con muchísimas complicaciones a nivel de, por ejemplo, de los derechos laborales, de la desigualdad que se existe allá. Obviamente no es lo mismo ser pobre en Alemania que ser pobre en México, o sea, son dos niveles de pobreza totalmente distintos, pero siempre hay problemas, y convertirse siendo España en Alemania es un proceso largo y doloroso que muchas sociedades no están dispuestas a enfrentar y a emprender, y que muchas sociedades tampoco va a ser su objetivo, por ejemplo, porque tampoco podemos caer en la cosa de que todos los países tienen que ser Estados Unidos o China. No todos los estados ni todas las sociedades quieren esa forma de vida, por decirlo de alguna manera. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. Adelante, Jime. Hola, buenos días. Una disculpa que no puedo prender mi cámara, pero bueno, la exposición también me gustó muchísimo y me hizo recordar este debate que ha habido respecto a cómo ha actuado la Unión Europea frente al COVID y el dilema que ha habido entre, entre las naciones y la Unión Europea, ¿no? Porque bueno, en una conferencia se hablaba de cómo, por ejemplo, se le ha reprochado mucho a la Unión Europea su tardía respuesta ante el aumento de casos como vimos en Italia o en España, y de cómo también los estados fueron los primeros que tuvieron que actuar, ¿no? Entonces, llama mucho mi atención, como bien mencionaba, como este dilema entre el regionalismo y el nacionalismo, porque a pesar de que había como pues, disgusto frente a la respuesta de la Unión Europea, se hicieron como varias encuestas preguntando si a partir de esto como que había algún sentimiento de querer salir de la Unión Europea, y no, o sea, no existe. La gente sigue queriendo pertenecer como a este cuerpo político, lo cual resulta como paradójico, ¿no? Entonces mi pregunta sería un poco respecto a esto, o sea, si bien es como muy subjetivo, ¿por qué cree que a pesar de la tardía, de estos déficits que tiene la Unión Europea, sigue existiendo este querer pertenecer a? Es también una muy buena pregunta, en la medida de que, como les digo, todo cuerpo político, hasta nuestra propia familia, digamos, toda forma de organización humana, siempre va a tener fuerzas que integran y fuerzas que desintegran. Entonces, primero eso, o sea, siempre va a haber esa dicotomía, siempre fuerzas que integran y desintegran. Con respecto a la Unión Europea, en particular, vamos a tener una cosa muy, muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta al abordar la Unión Europea, y es que la Unión Europea es una unión de estados europeos, que es casi siempre tenemos en la mente de que son estados organizados, estados más o menos ricos, estados con una cierta homogeneidad, una cierta idea de cómo se debe organizar la sociedad. Sin embargo, tiene muchísimas particularidades y tiene muchísimas divisiones internas. Por ejemplo, la división más grande que podemos ver es entre lo que es la Europa central y la Europa del Este. Entonces, por ejemplo, ¿por qué países como Polonia, a pesar de que son tremendamente euroscépticos, nunca abandonarían la Unión Europea totalmente? Porque, por ejemplo, digamos, las financiaciones que vienen desde Bruselas, desde países más ricos, como por ejemplo Alemania o Francia o otros, que llegan a Polonia, superan 3 veces lo que Polonia aporta a la Unión Europea en dinero. Entonces, los beneficios de una relación con Bruselas, económicamente hablando, superan por mucho las otras cosas que podría hacer mal la Unión Europea, o que podrían ser mal vistas en Polonia de pertenecer a la Unión Europea, como por ejemplo la injerencia europea dentro de las leyes polacas o el juego político polaco en general. Entonces, yo creo que ese es un factor que explica mucho, y además de que la Unión Europea es muy funcional a los políticos, tanto nacionalistas como no nacionalistas, tanto de izquierda como de derecha,
en la medida de que sirve como comodín. ¿En qué sentido digo esto? En que si con los fondos europeos haces cosas buenas, entonces puedes sacar pecho y decir, no, es que mira mi gobierno lo que hizo. Construyó tantos hospitales, tantas escuelas, hizo estas cosas, aquellas, aprovechando esos fondos y esas oportunidades europeas, el comercio, la libertad de movimiento, la migración de trabajadores capacitados y entre otras cosas. Pero bueno, salió mal la cosa. Siempre está la baza, o sea, la carta que tú juegas al final, que dice, ah, no, eso fue culpa de la Unión Europea. ¿Cierto? Entonces, la Unión Europea se convierte en un comodín bastante grande tanto para los gobernantes y en algo muy interesante para las personas comunes, por decirlo de alguna manera, porque es que, por ejemplo, para un español salir de la Unión Europea, a pesar de que la critiquen, también sería un problema grande. Hace poco, bueno, hasta hace unos pocos años, en España, decir, vos sos un polaco, era decir, no sé, como un insulto en México, para no decir ningún insulto, pero imagínense su insulto en México como tal, como que le estuvieran metiendo la madre a alguien. Tú eres un polaco, decían los españoles. Entonces, ¿por qué? Porque los polacos, después de la disolución del Pacto de Varsovia y la salida de Polonia de la esfera soviética, entonces entra en la esfera occidental y se produce una migración masiva de polacos a todas partes de Europa. Entonces, el polaco era visto como una persona sin capacidades, una persona pobre, una persona, como por ejemplo pueden ver en Estados Unidos a los latinoamericanos que van allá o a los africanos que van a Europa, algo muy parecido pasaba con los polacos. Hoy en día, los españoles van a trabajar a Polonia, por ejemplo. Hoy en día los españoles migran en cantidades grandes a Polonia a trabajar. Entonces, y no solo a Polonia, a Alemania, a Francia, en su momento Inglaterra. Entonces, perder esa movilidad, tanto estudiantil como laboral, a las personas comunes de países no tan desarrollados de la Unión Europea, que si bien España es un país medio, por decir, digamos, mediano, o sea, no tan desarrollado como Alemania, pero pues sí con una economía mucho más grande que la rumana o la de otros países pues, de la Unión Europea. También vamos a ver que a pesar de todo lo que tú puedas decir de la Unión Europea, que en España tiran mucho también a la Unión Europea, es algo que los beneficia muchísimo. O sea, salir de ella, digamos, los pros y los contras están demasiado nivelados como para tú decir que puedes defender a capa y espada una salida unilateral. Tal vez donde hay nacionalismos muy, muy, muy fuertes, como por ejemplo en Francia, sea un poco más fácil tener pues como una secesión de la Unión Europea, aunque yo lo veo también un poco difícil, pero por ejemplo donde sí se logró fue en Inglaterra, donde claramente había un nacionalismo y unas políticas militares particulares que sí le permitieron al Estado y a la población inglesa generar una salida de la Unión Europea mucho más fácil que lo que podría ocurrir por ejemplo en España o en Italia, en donde se critica mucho, pero los beneficios de la Unión Europea son muy grandes. Entonces, yo creo que con eso ya respondería. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tenga tiempo de escuchar otras dos preguntas, al menos brevemente, chicos, por favor. Adelante, Miguel, y luego Jenny. Bueno, el caso de Polonia me recordó mucho a lo que habla Eric Hobsbawm en su último libro, El Guerra y Paz en el siglo XXI, donde habla específicamente de que estos poderes globales, esta ideología homogeneizada, estaba dejando al Estado sin formas de afrontarlas, sin formas de poder real de afrontarlas, lo que generaba que el Estado perdiera cierta cohesión con sus gobernados. En ese sentido, Hobsbawm dice que todo esto genera un ciclo de violencia muy grande, en el que aparte de, digamos, la globalifobia, habría el surgimiento de nuevos imperativos y de llevarlos a cabo hasta sus últimas consecuencias. No sé si eso tiene que ver con lo que mencionó al final,
de, de esta balcanización multitudinaria en el mundo, si entendí bien, de pequeños feudos, de pequeñas naciones que más bien son una reacción a este movimiento homogeneizador de la globalización. Y bueno, y también la crítica que hace Hobsbawm al imperialismo estadounidense basado en la democracia ya desgastada y disfuncional. Digamos que precisamente pues la globalización está generando muchísimos, ¿cómo se llama esto? Muchísimas reacciones. Se puede hablar de un proceso hoy de reaccionario frente a las ideas de la globalización. Lo vemos en todo lado. Lo vemos en Europa muchísimo, en países como Polonia, República Checa, Hungría, hasta en Rumanía, en la misma Francia, en Alemania hay varios movimientos, por ejemplo, hasta secesionistas dentro de la misma Alemania, en Bavaria, más específicamente algunos también. Entonces, sí vamos a ver que hay una respuesta a esta globalización. Yo no me atrevería a decir que los procesos de globalización necesariamente generen o degeneren en un proceso de violencia. A veces también la habitan, muchas veces la habitan muchísimo. A veces logran consolidar soberanías estatales que de otra manera no se podrían, digamos, consolidar o al menos mantener, porque yo creo que también la idea del Estado-Nación ha sido sobreestimada. ¿En qué medida digo que ha sido sobreestimada? En el sentido de que no es lo mismo que tú hables de un Estado-Nación como el francés, o como el alemán, o como el inglés, o hasta como el estadounidense, comparándolo, por ejemplo, con el Estado-Nación mexicano, o el Estado-Nación etíope, o el Estado-Nación de Sierra Leona, y de otros países que no tienen esa consolidación total y homogénea del poder y de la identidad en sus territorios. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la mayoría de estados-nación que existen hoy son islas de soberanía, donde el Estado tiene ciertos bastiones de control territorial consolidado y muchísimas regiones fuera de esa soberanía plena estatal, en donde hay muchísimos diversos actores que tienen mucho más poder que el Estado dentro de esos territorios y que de alguna manera son la autoridad, y el Estado viene a ser una segunda autoridad dentro de esos territorios. Entonces yo creo que también el alcance y la dimensión de los Estados-Nación ha sido un poco sobreestimada, y de alguna manera lo que pasa es que si bien hay un gran peligro en las ideas de la globalización y de la relativización de los estados, porque cuando a veces creemos que entre más particular seamos y entre más únicos seamos es mejor. Normalmente es como la idea moderna. Entonces, entre más particular sea nuestra identidad, se supone que es mejor, que somos mejores, que las cosas se supone que funcionarían mejor. Y muchas veces no es así. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas a fragmentar esos estados, no sabemos necesariamente a qué va a llevar, porque sí puede llevar a momentos de gran violencia, porque entonces hasta dónde va a llegar la frontera de esos microestados, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a garantizar que esos microestados o esas ciudades-estado, en algunos casos, porque hay autores que hablan de una balcanización del mundo tal, a volver a las ciudades-estado, o sea, que estados como Mónaco o Ciudad del Vaticano sean lo común, o sea, digamos, podríamos decir el Estado-Nación de Ciudad de México, por decirlo de una manera, o sea, pequeños estados que se conforman entre sí, que se relacionan. Hay autores que hablan inclusive de ese nivel de fragmentación. Entonces yo creo que si bien estamos muy, muy, muy lejos de que eso pase, el Estado-Nación moderno sigue siendo hoy la base central de la política mundial. También hay que tener cuidado porque precisamente puede generar en esos procesos de balcanización extrema que ya hemos visto cómo terminan en muchísimos lugares del mundo. Muchas gracias nuevamente, maestro. Y bueno, pues igual no sé si todavía tenga unos minutitos o ya estamos. No, su audio está. Yo creo que sí, tratemos de terminar entonces estas tres preguntas, si podemos ser breves, mucho mejor para poder responderles a los tres. Muy y bien. ahí sí me tendría que retirar.
Gracias, maestro. Si gusta, ¿por qué no que los tres alumnos digan sus preguntas y ya después contestan? Creo que podría ser una buena dinámica. Entonces, adelante Jenny, luego Pau y luego Enrique, por favor, sus preguntas. Hola, buenos días. Sí, a mí me gustó mucho la presentación. Y yo tengo una pregunta. Bueno, en la lectura retomaba esta parte de que cada uno de los estados tienen diferentes intereses y diferentes sistemas políticos, así como actitudes políticas frente al sistema internacional. Mi pregunta va dirigida con la Liga de los Estados Árabes. No sé cuál podría ser su opinión frente a esta integración como de porque he notado que tiene, por ejemplo, distintos problemas en cuanto a su organigrama y dentro de su toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, hay varios miembros suspendidos y otros expulsados. Creo que Siria había sido expulsado después de la guerra civil en Siria, que continúa, y Libia. Entonces, no sé cuál sería su opinión o cuál sería su crítica hacia qué falta o qué mejoras podría existir dentro de la Liga Árabe o por qué devienen estas problemáticas de esta integración. Muy bien, gracias Jenny. Adelante Pau con tu pregunta. Hola, buenos días. Bueno, yo realmente es más quería hacer como un comentario, cuanto igual me encantó mucho la presentación, ya que son como, siento que como comentaba la profesora, son temas que sí o sí como internacionalista debes abundar, ¿no? Y aparte de que es como muy complejo en sí toda esta parte de las teorías de regionalismo y la transición de nacionalismo a regionalismo, creo que lo abarcó perfectamente en cuanto al ejemplo de la Unión Europea, pues que habiendo institucionalmente, inclusive se encuentran instituciones comunitarias e instituciones intergubernamentales. Entonces, siento que fue un ejemplo muy claro. Y en cuanto al nacionalismo, nada más quisiera abonar que, o sea, desde luego, o sea, cuando empezó la presentación, usted habló sobre un nacionalismo occidental, ¿no? Que viene justo de Europa. Y bueno, en parte de Asia siento que, o sea, a lo largo de la historia lo ha visto, o sea, esta parte de nacionalismo evidentemente lo ve como mal, ¿no? O sea, y hay una resignificación en esta parte de nacionalismo, si bien, o sea, se crea como desde una coyuntura política, pero lo resignifica porque deviene un nacionalismo totalmente occidental, ¿no? Y creo que eso es muy importante matizar, ya que pues existen, o sea, bueno, en gran parte de Asia, pues estas partes de nacionalismo, ya sea cultural, político, y no sé, o sea, sigue siendo en esencia nacionalismo, ¿no? Pero, vaya, no sé, por ejemplo, en China, que se me viene a la mente como un nacionalismo como más imperialista e inclusive hasta a veces muy racista, ¿no? Bueno, eso es como parte de mi comentario y más como mi pregunta es como la transición, usted habla perfectamente cómo se da entre el nacionalismo al regionalismo, pero también me gustaría hablar sobre algo que no se mencionó sobre los pueblos indígenas, que vaya, o sea, sí se parte como de dentro de una nación, pero también está parte de una otredad, ¿no? Entonces, se llega a cabo, sí o no, dentro de esta transición de nacionalismo a regionalismo, ¿por qué no? Ya. Y muchas gracias. Gracias, Pau. Y adelante, Enrique, tu pregunta. Bueno, mi pregunta me salió pues después de que se me quedó la parte de las fronteras ideológicas en la Unión Europea, se me quedó que justo aunque existan estas fronteras ideológicas, existe la misma integración, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está impidiendo que esta integración no se pueda plasmar en otras regiones del mundo, como es el caso de Norteamérica, donde sí existe una relación comercial por el TMEC, pero no existe la misma unidad monetaria como es en el caso de Europa con el euro? Igual pasa lo mismo con China, con el nuevo tratado de RCEP, donde a pesar de que China es un país bastante nacionalista y que tiene una postura opuesta a la que es la de Japón y Australia, que son aliados importantes para Estados Unidos en la región, aún así se logró la integración económica y comercial. Y justo mi pregunta ya en específico sería,
cómo a pesar de que existen estos casos de que hay una oposición ideológica en justo estos grupos regionales, no se ha podido concretar un regionalismo en los países hispanoamericanos, a pesar de que hay como cierto vínculo histórico en cada nación. Muchas gracias, Enrique. Adelante, maestro. Todas las preguntas pues han sido muy buenas, me gusta mucho pues que tengan pues esas preguntas porque pues todas han dado, por decirlo de alguna manera, el clavo en los aspectos importantes que hemos discutido. Entonces, para empezar a responder, entonces, digamos, es claro, y eso tenemos muy claro desde las relaciones internacionales, de que cada Estado tiene un interés nacional. Es más, cada uno de nosotros tiene un interés particular, que si nos juntáramos en hacer algo, esos intereses saldrían a relucir, y por eso muchísimas veces los proyectos grupales fracasan, precisamente. Nosotros mismos, al hacer una exposición, hemos visto muchísimas veces como los intereses de una y otra persona y las prioridades de cada persona se interponen en el trabajo y hacen que la exposición fracase. Por ejemplo, eso es un micro ejemplo de lo que puede pasar, imagínense, a nivel de la negociación de países de millones de personas. Entonces, de cómo es la dificultad de que se integren los intereses de unos países tremendamente particulares, con necesidades y divergencias en desarrollo, en muchísimas cosas, que lo que hace es que esos países precisamente, digamos, fracasen a la hora de emprender proyectos comunes. Sí es difícil emprender proyectos comunes en lugares donde, por ejemplo, como los Estados-nación, donde hay consolidada una autoridad, entre comillas, digamos, total sobre el territorio. Imagínense en lugares donde esa coherencia se construye a base por ejemplo, muchas veces ¿cómo se llama esto? Como del principio de buena voluntad, ¿sabe? Que los miembros tengan la buena voluntad de cumplir esas normas, donde no hay unas normas claras en donde tú puedas decir, voy a castigar a esos estados con estas cosas que yo sé que van a repercutir en que esos estados cambien su comportamiento, como si puedes hacer dentro de un estado-nación. Un estado-nación, digamos que es un conjunto de personas que hacen parte de ese estado-nación. Entonces, cuando una de esas personas rompe las leyes que se impusieron a sí mismas o que impuso el Estado, lo que haces tú es cogerlo, llevarlo a la cárcel y ahí cumple la ley, entre comillas, porque pues hay quien dice que, por ejemplo, el sistema carcelario tampoco sirve, pero de alguna manera es más fácil generar herramientas que te permitan hacer que las leyes se cumplan. En las relaciones internacionales muchísimas veces es más la buena voluntad que los instrumentos reales que se tienen para que los estados cumplan con lo que tienen que cumplir, entre lo que deben cumplir, entre comillas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso, nosotros nos quejamos mucho, por ejemplo, de la inacción de la Unión Europea, perdón, de la ONU. Pero entonces la ONU se convierte en un foro más, digamos, en una institución al estilo, por ejemplo, de una corte de un Estado-nación, sino que se convierte más como en un foro político, donde diferentes estados resuelven sus conflictos no por la guerra, sino por la acción diplomática, por decirlo de alguna manera, y el intercambio de favores y de ideologías y demás dentro de un foro internacional. Entonces, cuando uno de estos estados no cumple con lo que se supone que se debe cumplir por normativa internacional, ¿cuál es una de las herramientas que se tiene? La intervención, por ejemplo. Mandar un ejército internacional a que invada el país y derroque un régimen dictatorial o imponga cierto orden dentro de un territorio. Pero digamos que este incumplimiento del derecho internacional lo hace Estados Unidos, o lo hace Rusia, o lo hace China. ¿Qué herramientas verdaderas va a tener la ONU para intervenir dentro de un Estado poderoso como es Rusia, como es Estados Unidos o China? Ninguna. Empezando porque no hay un ejército multinacional. Un ejército que no responda al Estado-nación, sino a una especie de nacionalidad extranjera, por decirlo de una manera. Que los cascos azules no sean
parte de los estados-nación que proporcionan esos cascos azules, sino que sea gente que tenga una nacionalidad indeterminada, por decirlo de alguna manera, y que su lealtad esté frente a la ONU y no frente a Estados Unidos, por ejemplo, que es quien proporciona muchos de los cascos azules para que se realicen las intervenciones. Entonces, como vemos, es muy, muy compleja la posibilidad y el desarrollo que han tenido hasta el momento, que ha sido muy grande para lo poco que lleva. A mí, en mi parecer, me parece que ha sido muy grande esos avances de regionalización y de cooperación. Sin embargo, aún hay muchísimos limitantes a nivel tecnológico, a nivel político, a nivel económico, que no permiten pues esas integraciones mucho más fuertes y mucho más grandes, y ese control del poder de los estados más poderosos frente a los estados menos poderosos. Entonces, eso por una parte. Ahora ya adentrándonos, por ejemplo, en lo que es el fracaso de los proyectos de regionalización en áreas o en regiones no europeas, por decirlo de alguna manera, como lo puede ser, por ejemplo, lo que nos mencionaba la compañera de la Liga de los Estados Árabes, o por ejemplo las diferentes uniones que se han intentado hacer en Latinoamérica, que no ha sido ni una ni dos, sino que han sido muchas las que se han intentado. Y es que ahí tenemos varios factores. Obviamente hay factores externos que influyen, como por ejemplo la injerencia inglesa después de las independencias, la injerencia estadounidense luego de la caída pues, de la hegemonía inglesa, pero también hay muchos factores propios de nosotros que nos han impedido trabajar en nuestra integración. Yo creo que nosotros tenemos grandes problemas estructurales, no solamente Latinoamérica, sino por ejemplo los países árabes y demás, en donde hay conflictos contrapuestos muy grandes que no hemos podido solucionar porque de alguna manera, por ejemplo, estos niveles tan grandes de corrupción que tenemos, lo que no permite es que se generen instituciones que, por ejemplo, limiten la cantidad de dinero que puede robarse un político, porque eso es una cosa. Entonces, si tú haces reglamentos supranacionales que limiten la acción de los políticos en los estados particulares, eso lo que va a hacer es que va a afectar directamente a la clase política y va a afectar factores como la corrupción, que muchísimas veces han limitado y han obstaculizado el avance hasta en las integraciones económicas, que es el nivel más bajo de integración, por decirlo de alguna manera. Entonces, imagínense, si eso es en el nivel económico, que es el más bajo, ¿qué puede pensar, por ejemplo, una élite política en Paraguay, que es una de las más corruptas de América Latina, o en otros países, como por ejemplo, de tener que, digamos, subordinar sus ganancias, sus poderes y demás a la élite de Argentina, que es mucho más poderosa, que tiene mucho más dinero, que tiene muchos más contactos? Entonces, esos choques entre instituciones débiles, estados con soberanía limitadas, injerencia extranjera, falta de proyectos de Estado, que ese es otro problema que tenemos tanto en el mundo árabe como en el mundo latinoamericano. Nosotros tenemos proyectos de gobierno y muchas veces ni siquiera proyectos de gobierno, tenemos proyectos personalistas, casi caudillistas, en la medida de que los encarnan personas en específico. Entonces se muere esa persona, casi que son al estilo de los reyes, de las monarquías de su momento, en el sentido de que se cae ese personaje y se cae el proyecto de gobierno como tal. Entonces, como digo, muchísimas veces ni siquiera llegamos a proyectos de gobierno. Entonces, mucho menos vamos a tener proyectos de Estado para poder generar la estabilidad suficiente, porque una integración principalmente lo que necesita es estabilidad. Estabilidad para que se desarrollen las instituciones, para que se desarrolle el comercio, para que se puedan generar inversiones, para que no se genere, por ejemplo, una migración masiva. Mañana, por ejemplo, hacemos digamos, una unión latinoamericana que incluya, no sé, por ejemplo, Suramérica. Entonces, una unión de estados. ¿Qué va a pasar con toda esa población, por ejemplo, boliviana, peruana, colombiana, venezolana, que tiene unas condiciones de vida paupérrimas, porque son estados en estos momentos muy pobres, frente a su relación con países como Chile, como Uruguay, como Brasil, que son países con muchísima mayor cantidad de dinero, muchísima mayor cantidad de oportunidades y demás?
Entonces, ¿cómo garantizamos que no vaya a haber una migración masiva que vacíe, por ejemplo, el capital de estos países, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, el capital humano que ellos tienen para poder desarrollarse, y que ese capital que es el más formado, que es el más, que es el capaz de generar, por ejemplo, industria, el capaz de formar a las nuevas generaciones dentro de estos países, no se vaya a ir totalmente abocado a los países más desarrollados, y los países que venían con un desarrollo menor vayan a estar cada vez peor, porque van a seguir entonces con los mismos problemas que tenían antes, pero ahora entonces sin las personas capacitadas que se van a trabajar mejor a donde más les conviene económicamente, y demás. Entonces no es tan fácil, o sea, hay que generar una cooperación muy grande que hasta el momento nosotros no hemos podido desarrollar. Además de que hay que consolidar muchos olvidos y crear muchos recuerdos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, pónganse a pensar ustedes como franceses y alemanes, que es como poner un perro y un gato y dejarlos sin comer un año, no, perdón, 5 días, y soltarlos en una jaula a los dos. Poner el Estado francés y el alemán, digamos, son los enemigos naturales por excelencia de Europa, por decirlo de alguna manera. O sea, siempre han sido enemigos en muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo los reconcilias? ¿Cómo los pones a trabajar juntos? A través de un montón de olvidos y de recuerdos construidos que, por ejemplo, nosotros no hemos sido capaces de construir. Háblale hoy a un peruano de un chileno y vas a ver los problemas que hay por la guerra del Pacífico, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos muchos olvidos que no hemos consolidado y muchas identidades que no hemos podido consolidar ni siquiera a nivel propio, como para poder trasladarlas a proyectos supranacionales. Entonces, yo creo que por ese lado se puede responder, porque eso también es algo que ocurre mucho en los países de Medio Oriente, que en realidad tienen muchas similitudes con lo que ocurre en América Latina. Yo creo que ahí hablamos de por qué esos problemas de integración que se han logrado en Europa y no en estos lugares. Por ejemplo, también con los tipos de nacionalismos. Claramente hay nacionalismos muy particulares, como les dije. Cada nacionalismo de alguna manera inventa su propio idioma para expresar sus objetivos y demás. Y vamos a tener entonces también que la idea de digamos, de que lo nuestro, o sea, que lo de uno prima por sobre lo del otro, no es nueva, y tampoco se inventó con el nacionalismo. Los chinos vienen siendo el centro del mundo, como ellos mismos se definían en su momento, desde tiempos inmemoriales, por decirlo de alguna manera, porque China también tiene una historia muchísimo más larga que la europea. Entonces, pónganse a ver la disputa gigante que tiene Vietnam y China. Vietnamitas y chinos durante siglos y siglos y hasta milenios no se quieren, porque China ha intentado una y otra vez invadir Vietnam, bueno, o lo que se considera hoy Vietnam. Entonces, ahí vemos entonces que las ideas de que lo mío es primero que lo del otro no es una idea ni mucho menos nueva, y solamente que muchas veces adquiere el nombre nacionalismo, a pesar de que tiene otras implicaciones detrás culturales propias de los lugares donde se aplica, por decirlo de alguna manera. Además de que también hoy estamos viviendo un proceso de cambio en la estructura internacional que no solo pasa por el regionalismo, sino por los proyectos el capitalismo autoritario, que hoy en día también es un modelo que es el modelo chino, por decirlo de alguna manera. Y los pueblos indígenas y la otra edad, los pueblos indígenas siempre han sido complicados, porque los pueblos indígenas normalmente tienen, más que todo, es una soberanía nacional cultural. Pero hoy en día están luchando, y siempre han luchado, por una soberanía nacional territorial, que es muy distinta, ¿cierto? Entonces, el indígena muchísimas veces sigue siendo el otro en América Latina, eso es innegable. Y lo que ellos están tratando de abogar es precisamente porque se les otorgue no solo una soberanía nacional cultural, sino una soberanía nacional territorial, que los estados latinoamericanos muchas veces no están dispuestos a otorgar, porque implica, por ejemplo, derechos de explotación minera.
y en unos países rentistas como los de nosotros, otorgar a los pueblos la explotación minera, pues para los políticos es casi que intratable, por decirlo de una manera. Sí, yo creo que ya con eso más o menos se respondieron las preguntas que hicieron. Espero haberlas respondido pues, más o menos claramente. Muchas gracias, maestro. Sí, sin duda ha sido una sesión muy rica. Muchísimas gracias. Tal vez yo me quede unos minutos más con los alumnos para comentar unas cuestiones de carácter general, así que cuando guste o si gusta permanecer aquí, no hay ningún problema. Muchas gracias, de verdad. Espero de verdad que les haya gustado, que lo hayan aprovechado, porque pues verdaderamente es un tema que da para mucho y que al menos en esta sesión pues tratamos de incluir la mayor parte de aspectos, tanto desde la historia como también desde la época más contemporánea, ¿no? Lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, todos estos temas ahorita están fresquísimos y yo espero que lo puedan conectar con sus otras asignaturas también. Así que nuevamente muchísimas gracias y bueno, por supuesto yo les paso su contacto del profesor para que cualquier pregunta en específico puedan adelante tener contacto con él. Perfecto, entonces muchísimas gracias a todos por su atención, espero que les haya gustado, cualquier cosa que necesiten a su disposición y pues lamentablemente sí me tengo que ir, pero pues en el momento en que lo necesiten también podrían contactarme o alguna otra invitación que de pronto la profesora me quiera hacer, también pues gustoso de participar con ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias. Pues nuevamente, chicos, estoy muy contenta de que hayamos podido tener este espacio hablando con él sobre estos temas y tratar de hacer una conexión, ¿no? Porque como ustedes se pudieron dar cuenta, pues estos temas están... La verdad es que tenemos un programa bastante saturado. En la medida de lo posible estoy tratando de que cubramos los temas del plan de estudios y pues al menos si ya no nos da mucho tiempo de comentarlo en las sesiones, yo les dejo las lecturas para que espero de verdad que las puedan hacer y también a ver si grabo un videíto por ahí externo al periodo de clase en donde les comente un poco más, en donde pueda resolver algunas dudas. Creo que esa es una excelente forma de ir cubriendo los temas, también aprovechando que tenemos el espacio de Facebook, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esa manera por lo pronto y espero, pues, insisto, que hayan tratado de hilar los temas. La lectura para el día de hoy sobre regímenes internacionales es una lectura muy citada. La escogí con toda la intención de que fuera una de esas lecturas que no pueden faltar en su bibliografía sobre teoría de regímenes internacionales. Recuerden que actualmente estamos muy acostumbrados y hay una tendencia a que leemos el resumen del resumen del resumen. Entonces, por eso les paso esta lectura de Andrew Hurrell, que pues creo que resume la problemática de la teoría de los regímenes. Como se pudieron dar cuenta, tiene mucho que ver con el derecho internacional. Así que ustedes ya están cursando estas materias, ya cursaron Derecho Internacional Público, si no me equivoco, ahorita es privado. Entonces, creo que la lectura nos da el panorama de la ambigüedad en la que siempre nos encontramos en esta disciplina, ¿no? La disputa entre la soberanía y los intereses nacionales, pero también los intereses supranacionales, los intereses regionales de los que ahorita nos expuso con mucha claridad el profesor. Siempre se trata de ese juego, ¿no? Y han habido cambios a lo largo de la historia. Y entonces, para muchos, la teoría de los regímenes internacionales ha sido, pues, una especie de teoría que trata de complejizar y formalizar el que sí existen leyes y normas a partir de las cuales los estados rigen su comportamiento, pero como lo vieron en la lectura, hay críticas que dicen, no, pues es que ni siquiera el derecho internacional, ya no hablemos de la teoría de los regímenes, ¿no? Como estas instituciones en las que hay acuerdos entre países. Ya no hablemos de regímenes, ni siquiera el derecho internacional existe. Lo dice claramente la lectura. Eso es más bien una cuestión que ha sido la costumbre, ¿no? La tradición
de que en el mundo pues existan una serie de principios a partir de los cuales pues se rige la conducta, pero nunca ha tenido un poder significativo, un poder coercitivo o un poder que obligue a los estados. Y esto lo vemos, de verdad, tiene toda la actualidad, lo vemos en los acuerdos de integración regional, pero también los vemos en acuerdos de regímenes internacionales, como por ejemplo el régimen ambiental, el régimen de seguridad, el régimen de migración. ¿Cuánto camino tenemos pendiente por recorrer? No se han logrado, no se han concretado que los países realmente se comprometan en este sentido, ¿no? Han habido en los últimos años en las Naciones Unidas muchas propuestas en términos ambientales. Ahí están los acuerdos de París, en términos de la migración que actualmente nos está sacudiendo de una manera increíble. Vemos cuántos haitianos ahorita están sufriendo una situación terrible en su país, y entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Que se tiene que resolver a nivel interno, ya lo decía el profesor. Desgraciadamente no podemos integrarnos porque todavía tenemos muchos problemas a nivel interno. Entonces, ¿cómo estamos pensando a nivel de región si todo lo que vivimos internamente nos rebasa? Y tiene que ver con servicios básicos, tiene que ver con educación, de la que, por cierto, en México tenemos muchas herramientas que a veces no valoramos y no nos damos cuenta. De verdad, en los países de Sudamérica tienen un problema educativo muy fuerte, ¿no? Allá no hay educación pública y gratuita como aquí. Siempre tienen que pagar, ¿no? Les cuesta mucho. Entonces, en términos de ese tipo de servicios y acceso a derechos hay muchos problemas. Luego la corrupción y pues toda la política interna que es necesario reforzar entre nosotros para que no hayan actividades, acciones separatistas dentro de nuestros países. También todo esto es histórico. En su seminario de América Latina espero que puedan ver estos elementos que ya hemos comentado anteriormente. El intervencionismo estadounidense que ha estado siempre presente y que de alguna manera nunca nos ha dejado ser independientes para poder tomar decisiones pues, en los organismos en donde se debería de hacer, ¿no? Como la Organización de los Estados Americanos o lo que en su momento fue el Mercosur, CELAC, lo que actualmente tiene muchas esperanzas, la Alianza del Pacífico, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí para que tomen su siguiente clase. Espero que con este tipo de intervenciones también podamos pues escuchar, ¿no? La opinión de expertos e ir hilando nuestras ideas. Y por supuesto, si hay dudas, ya dijimos que vamos a hacer ese banco de preguntas. Con todo gusto, creo que es una muy buena forma en la que podemos ir abarcando lo que se va quedando por ahí. En la próxima semana es muy seguro que vamos a tener a otro invitado. Estoy haciendo todo lo posible. No les voy a decir de quién se trata, espero que sea una sorpresa, pero de verdad espero que lo aprovechen mucho porque pues nos viene a hablar del tema de modernidad y posmodernidad, que es el de la siguiente unidad, en donde ya entramos con la problemática teórica, pues, de la Guerra Fría, ¿no? Y cómo es que se enfrentan positivismo, pospositivismo, y ahí viene el feminismo, el postestructuralismo y todas estas teorías que nosotros vamos a exponer por equipos. Les estaré avisando, puede que sea el próximo lunes o tal vez sea el jueves. Así que espero su asistencia. Les agradezco mucho también su puntualidad, porque pues sí estamos empezando máximo a las 9:05. Así que, por favor, tanto por respeto a los invitados como a sus compañeros, conéctense a tiempo, ¿de acuerdo? Gracias nuevamente y tengan un excelente día, chicos, chicas. Gracias, profesora. Gracias, hasta luego. Están relacionados